Estamos en el recinto legislativo del Consejo Deliberante de la capital alterna de la provincia. Se está cumpliendo un año de la gestión de los 19 ediles que nos representan, que son los que tienen ni más ni menos la responsabilidad de representar los intereses de toda una comunidad. Franco Miranda ha pasado por distintos estamentos en su dilatada carrera política, aunque es un hombre joven. Creo que en algún momento también te entrevistamos hasta en la legislatura, en tu banca. Un placer hablar con vos. ¿En qué contexto te agarra esta situación de representar a los riocuartenses, pero desde una banca, desde el Consejo Deliberante? Bueno, primeramente agradecerte por el espacio. La verdad que siempre agradecemos los espacios de los medios de comunicación, el tuyo en particular. Primero por los años en los que nos conocemos y segundo porque es un medio que llega a muchos lugares. Así que agradecerte por el momento. Y segundo, bueno, acá nos encontramos en un momento de la historia trascendental para nosotros. Podemos decir que tenemos alguna experiencia en el legislativo. Yo estuve 8 años en la legislatura, y aprendí un buen manejo en materia presupuestaria y debates, y eso nos trajo hasta acá con ese aprendizaje. Y hoy podemos decir que a un año de la gestión de esta nueva gestión, del intendente de Rivas, vemos que hay una deuda con la ciudadanía. ¿En qué aspecto? Este es un gobierno que inició bastante débil, con una participación del 56% del padrón electoral. La actual gestión cosechó 27.350 votos, 4.300 votos más que el presupuesto participativo del 2025, para que nos magnifiquemos de qué se trata. Y hay una diferencia entre lo que se propuso en campaña y lo que se ejecutó este año del 2025. Una de esas cuestiones tiene que ver con la cuestión impositiva. Se comprometió a una rebaja del 30% de los impuestos y en el camino se aumentaron entre un 107 y un 242% en materia impositiva, lo que va a comercio e industria, automotores, inmobiliario, agua y cloacas, y eso terminó desvirtuando un poco esa promesa. También se dijo que era un gobierno humano, y la verdad que se trabajó muy poco en lo que son políticas sociales, en la generación de empleo, y como bonus vemos que el principal servicio que prestaba la maternidad Cowell se terminó cerrando, que es el servicio de partos, que es realmente para nosotros una cuestión importante porque es una institución que tiene más de 100 años, que guarda mucho prestigio en su recurso humano y que ha sido premiado en materia de parto respetado. Y es contradictorio y paradójico comparado que cuando uno entra a Vélez Sarsfield, por la Vélez Sarsfield a Córdoba Capital, ve ese imponente hospital que tienen ahora para nacimientos, el Hospital de Niños, y que es contradictorio a lo que pasa en Río Cuarto con lo que pasa en Córdoba Capital. Eso nos hace sentir los riocuartenses quizás hasta ciudadanos de segunda, porque no tenemos el mismo trato que tienen en Córdoba Capital. Otra de las cuestiones que se desvirtuó y se jugó mucho es el tema de la materia, el eje seguridad e inseguridad. Nosotros tenemos una guardia urbana que le sale a los riocuartenses 8 millones de pesos por día y no tenemos resultados a la vista, no hay evidencia positiva acerca de cuál fue el accionar del servicio de seguridad que se prometió en campaña. Con lo cual se resolvió o se enderezó cuando la justicia y la policía de Córdoba empezaron a tomar cartas en el asunto. Por eso es que hubo en el último tiempo muchísimos buenos accionarios por parte de la policía, pero no así por la Guardia Urbana. Otro de los aspectos que nosotros vemos como negativo, que no logró hacer mella este gobierno, tiene que ver con las cuestiones institucionales, ¿sí? Acá siempre se pide la opinión a las 3 instituciones primarias, la rural, el centro comercial y el Consejo Económico y Social. Y todas las instituciones del segundo y tercer cordón institucional no son consultadas acerca de las políticas públicas. Con lo cual vemos que el gobierno se encierra, no consensúa políticas y no se abre a las instituciones. Eso vemos como los grandes rasgos que tiene este gobierno. Pero también en este análisis vemos las cosas positivas que tiene este gobierno, porque también hay que decirlo. El trabajo que se hizo silenciosamente en el verano con el tema del desmalezado, que si no hubiera pasado ese trabajo, estábamos en amenaza con el dengue y hubiéramos tenido problemas de salud. Entonces me parece que hay que rescatar el trabajo que se hizo en el verano con el tema del desmalezado, hay que rescatar el trabajo que se hizo con la cuestión de la nocturnidad y los jóvenes, que se hizo un buen trabajo, es un proyecto que ingresó al Consejo Deliberante, que se compartió con el resto de los bloques, que consensuamos y que pudimos darle una vista de solución a un tema que era muy, muy viejo y que tenía a nuestros jóvenes de rehén. Y otro de los aspectos que quiero rescatar es las cuestiones que se han hecho en materia de educación,
que me parece que se ha actuado bien con todas las instituciones escolares de nuestra ciudad y que se ha trabajado correctamente. Este es el diagnóstico de una mirada de quienes en algún momento tuvieron cercanía, tuvieron la posibilidad hasta incluso de tener una coincidencia cuando se proyectaba lo que iba a ser el escenario electoral, que después los encontró en escenarios distintos, valga la redundancia. En ese contexto, esta construcción que se está haciendo de lo político con ustedes, con este rol hoy de opositores, pero con un espíritu crítico positivo y que sin lugar a dudas en algunas cuestiones los encuentra juntos en el debate. Tiene que ver con esa mirada distinta de ciudad, pero también una mirada distinta a la hora de la construcción de la política. Entiendo que uno de los ejes sobre los que más hincapié hace el sector que no coincide, hablando siempre en el ámbito del peronismo, de quienes coinciden en la pertenencia con esta construcción de gobierno de la municipalidad, es que falta política, falta gestión política. ¿Coincidís con el diagnóstico y desde ahí, en qué contexto ustedes podrían hacer sugerencias para que haya una síntesis en este sentido? Bueno, vemos que también en eso es un gobierno que se ha cerrado mucho a las decisiones que se toman, como avanzar a cualquier costa. Vemos que en eso nosotros hemos hecho grandes aportes. Cada vez que un proyecto ingresó a este recinto y se pudo consensuar con los espacios de la oposición, son proyectos que salieron consolidados de acá adentro. Distinto fue cuando ingresa un proyecto que tiene más anuncios en la cuestión periodística que en el debate y lo quieren sacar rápido. Me parece que ahí es cuando el gobierno se cierra las ideas y empieza a avanzar a costa de lo que nosotros ganamos a la elección y tenemos derecho a imponer. Me parece que ahí lo que le pedimos al intendente es que tiene que tener una apertura de criterio en la política, porque acá lo que poco discutimos es la política. No hay consenso si no hay diálogo. Los diálogos realmente permiten que los políticos nos podamos poner de acuerdo en cuestiones problemáticas que los ciudadanos nos están pidiendo de acuerdo. No quieren ver a los políticos discutir en los medios periodísticos, quieren a los políticos construcción. Nuestro espacio político fue construido bajo ese lema. Somos muy críticos de algunas políticas públicas que se implementan, pero paralelamente presentamos un proyecto de cómo lo podríamos mejorar. Y lo hemos hecho en un montón de criterios, temas que realmente han sido muy difíciles de resolver, como es el caso de hace muy pocos días del tema de la ordenanza que regula el tema de los trapitos a la limpia vidrio. Nosotros, como bloque, presentamos una propuesta alternativa, que fue muy criticada, pero es una propuesta, pero es una idea que hay que discutirla, que hay que consensuarla y que seguramente habrá que mejorarla, pero la hemos puesto a disposición. Y también hemos presentado un montón de ordenanzas que tienen que ver con el ordenamiento de la ciudad, que tienen que ver con la mejora, el control. A esta ciudad le hace falta mucho control, el control del estacionamiento, el control del uso del casco, el control de las motocicletas, el control de los monopatines, el control vehicular. Hemos presentado muchísimas propuestas que van en relación al control. ¿Hace falta control? Sí hace falta control porque los ciudadanos han perdido de vista qué sí y qué no, y en qué tiempos hay que hacerlo. También hemos puesto propuestas que tienen que ver con algo que va a entrar en discusión en el Consejo Deliberante, que tiene que ver con la higiene urbana y el servicio que se presta de esa forma, que hoy ocupa el 24% del total del presupuesto para el 2025. Es muy oneroso ese contrato. Por lo tanto, es algo que nosotros hemos pedido que se discuta a libro abierto, porque hay muchos aportes que podemos hacer de la oposición que pueden hacer que sea una inversión y no que sea un gasto de un barril sin fondo, porque hoy tenemos el 24% del presupuesto prácticamente en un barril sin fondo. No se recicla, no se hace separación de residuos, no tenemos una cinta clasificadora y tenemos muchos problemas en la vía pública con los contenedores. Entonces, esa política que le sale muy cara a los riocuartenses, hay que reconducirla. Para eso hay que abrir el debate político, para eso hay que leer la discusión. En el ámbito provincial, uno de los ejes de campaña del gobernador Martín Yarlora tenía que ver con la economía circular y con los beneficios, y nosotros que recorremos el territorio vemos cómo hay políticas de acción concreta que además empiezan a beneficiar los recursos y los esfuerzos, porque esto es un circuito que en definitiva termina permitiendo ingresos de recursos también con esa política, no solo con lo medioambiental, sino también con lo financiero.
Sí, totalmente, y con los recursos humanos, porque la verdad que con la economía circular se puede generar empleo, se puede matizar todo lo que es el contrato de los residuos, y son recursos que pueden volver para pagar ese mismo servicio, con lo cual me parece que lo de la economía circular es una deuda que tiene y que tenemos los riocuartenses y que tiene esta gestión, también la anterior, en mejorarla. Se puede mejorar, por supuesto, se generan muchísimos residuos en la ciudad de Río Cuarto, muchísimos residuos que van a parar el enterramiento. Nosotros no tenemos hoy un sistema de reciclaje que permita recuperar, generar empleos verdes y poder pedir créditos verdes a nivel internacional, que es una cuestión ambiciosa, pero que existe. Hoy hay créditos verdes a nivel internacional si cada política pública puede justificar que está haciendo una economía verde. Cuando se habla de lo presupuestario, en algún momento se hablaba de una política económico-financiera por parte de la municipalidad que fue realmente muy reconocida en todos los ámbitos. De un tiempo a esta parte esa realidad se ha modificado, incluso hablamos de un déficit importante en las arcas municipales. Tiene que ver con una política nacional que impacta de lleno en los recursos provinciales y de allí en lo que llega de materia financiera con recursos a las arcas municipales. ¿Qué propuestas entienden ustedes deben llevarse adelante para que esto mejore o de qué manera ustedes tendrían una mirada que lleve una solución a esta realidad? Bueno, primeramente se aplicó el concepto de autonomía financiera y ese fue el discurso que emitió el intendente, su primer discurso en la Asunción como intendente, y que la verdad que dista mucho de lo que pasa hoy por todas las cuestiones económicas que está haciendo nuestro país. Lo que creemos que falta acá es creatividad, creatividad a la hora del gasto. ¿Por qué? Porque nosotros, este gobierno invierte mucho en alquileres de edificios para sus dependencias municipales. El caso de la Secretaría de Economía, casi ocupa un edificio completo con una cochera en pleno centro de la ciudad, y otras dependencias que dependen del municipio ocupan espacios alquilados y que verdaderamente ahí podríamos tener un buen recurso económico. Si nosotros dejáramos esos edificios, pudiéramos tener otra disposición y podríamos ahorrar un montón del presupuesto, así como lo podemos hacer en higiene urbana, lo podemos hacer en los alquileres, lo podemos hacer también, usar la creatividad, creemos nosotros, en el tema del gasto. No puede ser que tengamos 11 secretarías y tengamos 11 espacios de compra. Podríamos resumir, tener un solo espacio, poder ir a un solo lugar, y evidentemente eso nos podría reasignar todos esos recursos que realmente terminan dispersos y no son productivos para lo que es la inversión que necesita hacer el Estado en otras cuestiones como es el desarrollo social, que ha tenido en el presupuesto 2025, no tuvo el aumento que sí tuvieron otras dependencias, como es la Secretaría de Obras Públicas, que ha tenido, o diríamos nosotros, la Secretaría que más presupuesto tiene, y le sigue después la Secretaría que tiene que ver con la seguridad, que conduce hoy Gastón Maldonado. Son secretarías muy onerosas, que tienen muchos recursos y que tienen poca creatividad. Me parece que a este gobierno lo que le hace falta es hacer una inversión con creatividad. ¿Sos optimista para lo que viene? Sí, soy muy optimista. Soy optimista porque nosotros no podemos desearle que le vaya mal a este gobierno, porque lo que está haciendo este gobierno es administrar recursos de los y las riocuartenses. Entonces nosotros tenemos que bregar para que le vaya bien. Soy optimista porque estoy seguro y creo que las cosas se pueden hacer mejores. Creo que el consenso, la política y la creatividad deben estar en las próximas metas que debe ponerse este gobierno municipal, porque creo que en ese reducto vamos a encontrar lo positivo. Nosotros debemos darle a toda esta falta de confianza que tiene la ciudadanía, porque la no participación es no creo en los políticos. La no participación en las distintas elecciones es no creo en los políticos. Por más que me traigan la cárcel nueva, como se prometió, no tiene que ver con eso. Tiene que ver cómo nos comportamos, quienes tenemos responsabilidades frente a estas situaciones. Y le vamos a devolver la confianza a la gente cuando nosotros pongamos respuestas que le lleguen a las vecinas y a los vecinos de Río Cuarto. Para nosotros, como siempre, un placer poder estar hablando con vos, Franco. Quedan muchos temas. En el segundo semestre hay una dinámica muy importante porque además hay escenario electoral y esto modifica sin lugar a dudas las variables de los comportamientos en todos los estamentos. Cambia el eje, cambia la matriz, a veces en sentido positivo y otras no tanto. Y nos va a interesar mucho saber por cuáles van a ser los ejes de este segundo año que empiezan ustedes en la gestión. ¿Por dónde vas a ir vos puntualmente desde tu puesto en la banca?
Vamos a tratar de que todo esto no invada la respuesta que está esperando la gente en la calle. Que el escenario electoral muchas veces modifica, sí, modifica. Esperamos como fuerza política que a nosotros no nos modifique las ganas que tenemos de trabajar. Nosotros acá, como siempre, vamos a presentar en los próximos meses 3 propuestas que tienen que ver con la generación de empleo. Vamos a presentar 2 propuestas que tienen que ver con higiene urbana, el mejoramiento del servicio, que no tiene que ver con el ACHIC, tiene que ver con la creatividad. Y vamos a presentar 2 proyectos más que tienen que ver con lo social, que son 3 ejes que nos hemos propuesto, porque hoy este municipio no tiene un programa de empleo, porque este municipio tiene un gasto muy fuerte en materia de higiene urbana y porque este municipio creemos que le hace falta un poco más de creatividad.